A mí la poesía me viene de mi madre, que más que nada fue costurera, pero escribía poemas en secreto y lloraba en verso sus amores contrariados. Copiaba a Nervo y a Darío en cuadernos empastados, con una perfecta caligrafía enamorada. Hay lágrimas por eso en sus cuadernos, lloviéndole la tinta a cada rato. Hay zanjones hechos con la pluma en cada página rota, acaso por la desesperación de amar a su novio tanto, entre el ruido aplacado de la Singer y las rimas de Becker. Victoriosa en su llanto, porque antes las mujeres se defendían así, a fuerza de llanto y de morir calladas. Un poco más de mundo, digo yo, y un poco más de escuela, hubieran hecho de ella una Juana de Barborumía, una Gabriela Mistral en casa, una Enriqueta Arbelo, una Alfonsina Storni en la familia. Jugar con las palabras, entretejer sus matices, sumergirse en sus profundidades, combinarlas hasta hacerlas estallar y contemplar cómo se esparcen por los cielos, por la tierra, dejando suspendidas las emociones. La poesía de Rafael Castillo Zapata excava las sensaciones más conocidas del ser humano y las eleva, las potencia hasta hacer erizar la piel. Hoy, Texto Sentido se enorgullece de tener en el estudio al poeta venezolano, conocido como el espeleólogo de las emociones, Rafael Castillo Zapata, graduado en Letras en la UCB y en Filología Española en la Universidad de Barcelona, España. Es también un reconocido investigador del CELARC y gran colaborador del suplemento Verbi Gracia del periódico El Universal. Ha escrito varios libros de poemas, entre ellos Estación de Tránsito, Providence, Árbol que crece torcido y otros de corte investigativo como Fenomenología del bolero y El semiólogo salvaje Roland Barthes. Bienvenido, Rafael. Gracias. Bueno, para comenzar vamos a preguntarte, ¿cuándo descubres tú esa pasión incontenible por las palabras, por el lenguaje? Bueno, supongo que de muy pequeño jugar con las palabras, pero la primera vez que hago algo con las palabras en el papel será como a los 13 años, cuando comienzo a inventar mundos imaginarios. Y bueno, ahí empiezo a jugar con las palabras. Y el primer intento de poema es un poco más tardío, cuando comienzo a leer en el bachillerato poesía y eso. ¿Y cuándo comienzas a escribir formalmente? Bueno, a raíz de mi entrada a la escuela de letras y al encuentro con un grupo de amigos que comencé a hacerme allí, y sobre todo, el encuentro con la gente que luego constituyó el grupo Tráfico, que fueron, el espacio realmente donde la poesía se convirtió para mí como una experiencia de vida muy comprometida. Como aire. Como aire. No respiraba. Como aire, poesía. claro, exactamente. Bueno, y además era como una idea de la poesía, que se podía hacer también colectivamente, que la poesía movía fuerzas que no eran solo individuales, sino grupales, ¿no? Y era una experiencia para mí completamente nueva y súper estimulante y gratificante. Y creo que parte de lo que se ha producido en mis textos viene de ese encuentro con la gente del grupo Tráfico. Rafael, yo te conozco o te veo más que nada como semiólogo, ¿no? Y de eso, tengo unas preguntas que hacerte más adelante. Pero ahora que estamos hablando ya de tu faceta como poeta, el poeta catalán Agustí Bartra dice que la poesía es como el gato del Alicia en el País de las Maravillas, que si intentas atraparlo por la cola, él se desvanece y solamente queda la sonrisa flotando en el aire. Esto por la cuestión de que la poesía se resiste a ser definida. Por eso tenemos una pregunta que usualmente le hacemos a los poetas que vienen al programa, ¿no? Para que nos iluminen un poco acerca de esto. ¿Qué es la poesía?
para Rafael Castillo Zapata? Caray. Bueno, la mayoría de los poetas creo que nunca nos respondemos a esa pregunta sino escribiendo, ¿no? Y es una cosa que, bueno, es bien difícil de explicar. Bueno, por ejemplo, puede ser una palabra que te toma por sorpresa y no te abandona y tienes que hacer algo con ella. Y entonces eso te empuja a escribir un poema. Puede ser una sensación, puede ser una visión. Hay tantas cosas que te pueden mover a escribir el poema, pero realmente una definición de qué es la poesía, yo no sabría darla. O sea, si no se ve a la luz de los poemas escritos, no se ve. O sea, está ahí en los poemas, pues eso es la poesía. ¿Y para qué te es útil la poesía? ¿Para qué tú sientes que te sirve la poesía? Oye, nunca he pensado si es útil o no, sino que es algo que a lo que tienes que responder. O sea, es algo que digamos, hay una imagen romántica de la inspiración y yo digo que bueno, que el poema también se trabaja, pero es verdad que hay algo que te posee primero antes de poner la primera línea. Entonces la poesía es una cosa que no sabes bien para qué te sirve, pero es algo que te fuerza a expresarte, algo que te empuja. Y bueno, el poema sale sin tú saber para dónde va. Después que lo has escrito, esa es mi manera de trabajar. Después que te has salido como esa cosa que te empujó a hablar, tú empiezas a tallar, a corregir, a volver a reescribir. Pero el primer envión es una cosa que tú no tienes cómo controlar ni sabes para qué lo estás haciendo. Y finalmente tampoco sabes si vale la pena eso que salió, ¿verdad? Si tuvo sentido hacerlo, pero ya se hizo, pues ya está ahí. ¿Y eso partirá de algún sufrimiento, alguna emoción nueva, algún recuerdo? Sí, bueno, o sea, digamos, yo siempre he pensado que el poeta no es nadie diferente al resto de las personas. O sea, cada quien busca los medios de darle sentido a las cosas que le pasan o a entender las cosas que le pasan a través de diferentes instrumentos. Alguien lo logra dando saltos, pegando brincos, jugando con un balón, o sea, es tu manera de ordenar, nadando, claro, de ordenar tu vida. Claro. O sea, a mí se me dio la posibilidad de, por la palabra, ordenar el mundo. O sea, o lo que me pasa a mí, mi mundo, mis pasiones, mis horrores, etc. Y cuando tú dices que el poeta es como cualquier otra persona, eso se puede aplicar a la inversa. Cualquiera puede escribir un poema. Sí, de hecho sí, si se pone cualquiera puede hacerlo. Que quede bien o mal es otra cosa. Viéndote salir del baño entre la niebla que regala generosa al aire el agua tibia, yo suspiro invocando la presencia de un milagroso rayo que viniera a paralizar así tus movimientos en el mágico momento de esplendor y humo en que tu cuerpo, entre las alas de tu bata, de paño sin ceñir asoma en inconcluso eclipse, y la limpia estepa de tu vientre o pecho cabe un hombro, el labio, la pestaña apenas de una circular orilla o valle, y bosque y aura y bruma se insinúan tras la endija de la tela entreabierta por un hado por fin cómplice que asiente. Que esa hora en la que el cabello goteante, como un húmedo animal dormido, destilando su carga en la lenta playa de la nuca brilla sobre el declive de la espalda derramado, se detenga y pueda contemplar yo todavía a medias liberado, un poco preso, mas no mucho así, tu sexo dibujarse en lo entrevisto de tu piel y el paño pido esa abertura de morada donde la belleza se regala sin darse con ese engaño de tiempo que simula eternidad. Bueno, como te decía en el primer segmento,
yo te veo más como semiólogo que como poeta o investigador o cualquier otra cosa. Y eso quizás está influenciado por varias cosas. Primero, por algunas conferencias que dictaste en el CELAR a las que asistí, que tocabas este tema. También porque comparto contigo esa admiración por este señor Roland Barthes, que es quizá uno de los semiólogos más importantes que han existido. Y también porque me influenció mucho, me gustó bastante tu libro Fenomenología del Bolero, ¿okay? Que es una especie como de tratado de ese semiológico de este género musical. De hecho, por eso es el fondo que estamos utilizando, el fondo musical que estamos utilizando en el programa de hoy. ¿Por qué no nos explicas un poco a nosotros y a nuestra audiencia qué es exactamente lo que hace un semiólogo? Buenísimo. Bueno, creo que no es tan diferente a lo que hace un poeta. O sea, tanto el poeta también es un semiólogo a su manera, solo que trabaja con los signos de otra forma. El semiólogo trata de investigar cómo funcionan los signos, darle sentido al funcionamiento de los signos en general. Para un semiólogo cualquier cosa del mundo tiene significado. Una naranja que cae, una flor que se abre, una nube, cómo tose una persona, todo tendría sentido en el mundo, y el semiólogo lo que trata es de crear orden, un orden pretendidamente sistemático sobre esa significación múltiple del mundo, ¿no? Y el poeta a su manera hace lo mismo, o sea, los detalles que el poeta encuentra en el mundo y que aparecen en los poemas hablan de que también piensa que todo tiene sentido en el mundo, ¿no? Igual el semiólogo trabaja en ese sentido, solo que bueno, el desarrollo del saber y la filosofía en Occidente ha hecho que se cree un espacio más o menos metódico, sistemático de investigación que se llama semiología, y que bueno, que tiene figuras así tan representativas como Roland Barthes, que sería quizás uno de los semiólogos más apasionantes que uno puede leer, porque divorciándose un poco de toda la cuestión pesada de la estructura, del método, de lo sistemático, logra bordear momentos de poesía también. Uno podría decir que Roland Barthes está en la frontera entre lo que sería un semiólogo en sentido técnico o científico y lo que sería un poeta, ¿no? Ahora, si puedes explicarnos un poquito cómo fue la aproximación tuya al bolero a través de la fenomenología, porque la fenomenología es una disciplina y el bolero es una música, es una cosa que tú tienes que llevar el ritmo por dentro. Claro. Y tengo entendido que, bueno, tú ese ritmo lo llevas porque tu mamá desde la cuna te ponía casi que a bailar boleros con ella. Su vida, Cierto. Creo que era como un bolero, pues, Cierto. según he leído en alguna parte. Cierto. Bueno, sí, digamos que uno se crea con ¿cómo decirlo? Un horizonte de símbolos familiares. Y uno de los referentes fundamentales de mi infancia eran los discos de mi madre. O sea, mi madre escuchaba mucha música. De hecho, cantaba cuando era joven y iba a los concursos de radio y ganaba. Cantaba dúo con mi tía, etc. O sea que yo me crié en un entorno donde la música era muy importante y fundamentalmente la música popular latinoamericana, en la cual, bueno, el bolero destaca por muchas razones. De alguna manera, eso que yo en la adolescencia creo que olvidé un poco al entrar en el colegio, esa relación mía de infancia con el bolero volvió a surgir cuando, bueno, me encontré con el grupo Tráfico, todavía apuesta por la poesía urbana, de volver a explorar la sentimentalidad latinoamericana, no sé qué. De alguna manera eso que estaba en mí apareció y comenzó a aflorar, ¿no? Y cuando entré en el CELAR la primera vez como investigador, bueno, se me ocurrió que yo debía explorar esa parte de mi experiencia desde un punto de vista más o menos sistemático, y por supuesto eché mano de Roland Barthes, o sea, porque Fenomenología del Bolero al final de cuentas es como una suerte de glosa latinoamericana de fragmentos de un discurso amoroso de Barthes. O sea, yo lo que quise hacer es la parte que Barthes no pudo escribir porque supuse que Barthes nunca había escuchado un bolero y que si hubiese escuchado un bolero, obviamente hubiera añadido momentos muy importantes a su libro, que es también sobre el amor en Occidente, ¿no? Y yo quería escribir también una suerte de diccionario latinoamericano del amor, y eso fue lo que traté de hacer en Fenomenología. Y claro, hay un juego ahí de palabras que es una trampa también para el lector, porque como dice María Ángeles, una fenomenología
invita a pensar en un tratado enjundioso de filosofía profunda o un tipo de relación con la verdad que el libro no tiene, porque es más bien una expresión afectiva, casi que poética, de mi experiencia con el bolero. Entonces es como un engaño eso de fenomenología del bolero. Entonces hay gente que lo ha comprado pensando que es un tratado sistemático y otros que lo han comprado pensando que es un cancionero. Y los dos a la vez se equivocan y a la vez no, porque el libro funciona en los dos sentidos y yo creo que eso es lo que ha hecho que se hayan vendido tantos ejemplares. Se puede bailar con dos ritmos. Exactamente, exactamente. Ahora, siguiendo con eso, Roland Barthes escribió Yo soy un aficionado más o menos serio a la fotografía. Y uno de los libros más hermosos que me he topado es La cámara lúcida de Roland Barthes, que es un tratado semiológico de la fotografía. Tú escribes Fenomenología del bolero, que es un tratado semiológico del bolero. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer semiología de cualquier cosa? Cierto que sí. Si partimos del principio de que todo lo que ocurre en el escenario donde están los hombres es significativo. O sea, toda cosa, incluso el movimiento menos evidente, puede tener una significación trascendental para quien esté pendiente de ese movimiento. Se puede hacer semiología de todo, y de hecho la semiología nace con una amplitud totalitaria, titánica, en los años 50, como una pretensión de las humanidades de poder abarcar todo el mundo significativamente, ¿no? En ese sentido se puede hacer semiología del calzado, semiología de las corbatas, semiología de la caída, de la lluvia, todo lo de que puede ser nombrado, y el todo mundo, lo que todo puede ser, tiene, el exacto. mundo se expresa con palabras, entonces la semiología abarca todo. Tal cual, tal cual. Me están doliendo de golpe todos los goles juntos que no metí. Ineficaz defensa, siempre el último de la hazaña imposible. Me están doliendo todas las cestas que perdió mi mala puntería, los balones contra el tablero escapándose del aro, dando siempre más allá y equivocándose, fuera de sitio siempre, como el rebote loco mío de no parar nunca en ninguna parte, al helado de estar viendo una pelota traicionera sobre la mesa de ping-pong para fallar. Fue con embargo luego que afirmé mi fama de cuatrojo perdido para el músculo, mi lujo de 20 y medallas, victorioso fin de curso sonrojado siempre fui, el de la manada de los otros, de los raros, que solo competían para vencer en un examen de álgebra o tenían la mejor letra o aptitud para el dibujo, nada más, porque en lo demás siempre perdían los que a juro en el recreo, sin acaso, se llevaban perturbados las manos a los bolsillos en silencio, pasando el trago amargo del acné y de la primera esperma provocada, hablando de trigonometría con otros o de Gese. Las novias que tenían se les iban irremediablemente con aquellos atletas que se paraban firmes de cabeza y escupían luego sobre la poesía y no sabían tranquilamente nada de Kafka ni de Poe, tarareando la canción de Melody mientras los demás sudaban rudos sobre las paralelas en los patios, sacando desde el extremo de las canchas con brazo perfecto un balonazo exacto de remate que decide el juego a nuestro favor y resulta en beso de muchacha y gritería, en héroe del colegio ungido en los vestuarios después de la victoria, los curas felices con aquellos futbolistas bravos, los Fon, los Cabero, los Delía. Algarabías como estas, brutas, son las que me están doliendo, como caerse de la bicicleta frente a Laura y mantener
la fama de enclenque patizambo a toda costa, con roto siempre molestando en las rodillas, pie amellado desde el kinder para el chute, ponchado de bolas, puro strike, tanto y perdido a la carrera, que no atinara un salto yo, un lanzamiento de disco, jabalina y me quedara con estas manos en el barro de no haber sido el arquero del equipo nunca, ni el nadador estrella, ese rencor de haber estropeado tanta vida, por escaparme de tarde a leer de Mian con los ojos extraviados, enamorado de uno como él. Tu poesía cuenta. Tu poesía no es, vamos a decir, los adjetivos, las palabras grandotas. Realmente es una poesía que cuenta vivencias, que suda, pues, que es humana. Siempre te la has planteado de esa manera. Bueno, nace de tus emociones. Claro. Eso ya lo dijimos, pero... Sí, bueno, no sé si uno se lo plantea, salió así. Y ese es el camino que para mí ha tomado la poesía. Porque es un cuento, ¿sabes? Cierto, un cuento poético, lírico, hermosísimo. Sí, bueno, yo cuando escribí este libro, particularmente Algo que crece torcido, pensaba que le estaba dando voz a un colectivo. O sea, que por mí hablaba una serie de gente que nunca habían hablado en la poesía. Mi familia, mis tíos, mis primos, la gente de mi barrio, del colegio. Y bueno, de alguna manera siento que sí, que el libro habló no solamente por mí, sino por otros. Y que la poesía es en ese sentido una fuerza convocatoria que representa no solamente la voz del poeta, sino la voz de los que hablan con él o a través de él. Y eso creo que es uno de los valores. Eso que me preguntaban antes, si la poesía tenía un valor, una utilidad, probablemente ese sea uno de ellos, que ofrece como un espejo para que el otro se mire, pues. Otra cosa, es válido que la poesía tenga un significado para el autor y otro para el que la lee. Lo digo, por ejemplo, en tu libro Providence, un lector incauto fácilmente puede interpretar que esos son unos poemas dedicados a una ciudad y resulta que no es así, son poemas dedicados a una persona amada. ¿Es justo esto con el autor? Es interesantísima la pregunta, porque el libro está escrito para celebrar una ciudad, pero sin yo darme cuenta era realmente la celebración de una persona. Y algunos lectores ven a la persona y otros a la ciudad, lo cual quiere decir que la poesía tiene infinitos significados y el que menos puede imponerle sentido a lo que escribe es el que lo escribe, porque ni siquiera él sabe qué fue lo que escribió o qué escribió a través de él. Vivir, para ti es una consigna que devela muchos de tus poemas, la celebración a la vida. Tú invitas a los lectores a que vivan. ¿Piensas a veces que ellos no viven a plenitud y que el mundo está rodeado de una cantidad de cosas que nos lleva a dejar de vivir y por eso tú quieres que el ser humano celebre la vida en cada detalle? Bueno, yo siempre juzgo por mí, o sea, por lo que siento. Y supongo que, como dije antes, el poeta no es diferente a los demás. Lo que yo siento también lo siente mucha gente. Y de alguna manera cuando escribo ese poema al que te refieres, si te refieres al poema Vivir, bueno, es algo que me digo a mí mismo, pero al decírmelo a mí mismo se lo digo a muchos. Y eso creo que es la gracia de la poesía, que arrastra con sus imágenes a todo un colectivo, porque bueno, el poeta es un hombre entre los hombres.